Hola a todos, Dios les bendiga. Día 126 de 365 días. Llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 10, versículo 36, que nos dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Bueno, aquí Jesús les dice a sus discípulos, y aún esta palabra va para nosotros, que aún nuestra familia se pondrá en contra de nosotros. Se levantará contra nosotros porque por el hecho de nosotros predicar, por el hecho de nosotros ser creyentes, por el hecho de nosotros seguir a Jesús. Claramente el enemigo va a utilizar a nuestras familias y aún las personas afuera para señalarnos, juzgarnos, para hacernos caer, para hacernos ver aún nuestro pasado y como que hacernos entender que no somos personas que realmente han cambiado. O sea, muchas veces nos hacen ver el pasado, muchas veces nos persiguen, nos dicen cosas, aunque no como en otras partes que persiguen a los creyentes para matarlos. Pero muchas veces las personas, aún nuestras mismas familias, no nos creen, no creen en lo que realmente Dios ha hecho en nuestra vida. Y por cualquier cosa nos juzgan, por cualquier cosa ya dicen que somos malos creyentes o que no parecemos hijos de Dios. Pero claramente todo eso es división, todo eso siempre va a pasar por el hecho de que cuando seguimos verdaderamente a Jesús y no religiosidad, sino más bien ponemos nuestra mirada en Él, le amamos y le seguimos, claramente vamos a generar choque contra aquellas personas que no son creyentes y aún contra nuestra familia, aún con nuestra familia. Pero tenemos que seguir perseverando, confiando en el Señor, que aún en medio de división, aún en medio de choque, de discusión, no enfocarnos en eso, sino más bien en seguir siguiendo al Señor, y Él nos defenderá y le hará entender a aquella persona y a nuestros familiares de que ellos están equivocados y que el Señor es el único que tiene la verdad absoluta en todo, a través de su palabra. Por eso el Señor les hablaba a sus discípulos de que vendrían persecuciones, de que ellos no tenían que temerle al hombre, a lo que podía hacerle el hombre a ellos como creyentes, que el hombre claramente piensa de que todo está terminado cuando nos hacen daño o cuando nos matan. Claramente no, porque el hombre ve el cuerpo destruido o muerto del creyente y piensa que ya es el final, de que ya acabó todo. Pero claramente Dios dice de que Él, así como destruye el cuerpo, también destruye el alma. Si aquella persona que persigue al creyente, si aquellas personas que matan a los creyentes les hacen daño, claramente será peor para esa persona, porque no solamente su cuerpo va a ser destruido, sino que también su alma será destruida si no se arrepiente en el infierno. De todos aquellos que causan división, de todos aquellos que no se arrepienten, de todos aquellos que persiguen a los creyentes para matarlos. Si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, terminarán aún peor en el infierno. Pero Jesús nos habla acerca de la división en nuestro hogar, en nuestras familias, con aquellas personas que no son creyentes. Dice que y los enemigos del hombre serán los de su casa. No entender que nosotros no nos vamos a sentir tranquilos aún en nuestro hogar, porque sabemos que nuestras familias se van a poner en contra de nosotros por el hecho de seguir al Señor y por el hecho de hablarles la verdad y hacerles ver que están haciendo mal, que están caminando mal, que están actuando injustamente, que están haciendo las cosas y eso no es agradable ante Dios y aún ante nosotros como creyentes, porque ya el Señor nos ha hecho libres del pecado. El Señor nos ha limpiado a través de su palabra y por eso nosotros le hablamos con la palabra, para que también ellos entiendan de que la manera en cómo piensan, de la manera en cómo actúan, la manera en cómo dicen hacer las cosas y que eso está bien, claramente no, porque nosotros como creyentes siempre vamos a tener confrontación, siempre vamos a exhortar, y eso siempre va a tener un choque en nuestra familia y claramente se van a poner en contra o se van a levantar contra nosotros porque no les va a gustar cuando el Señor pone la palabra en nosotros para hablarles, y eso muchas veces va a chocar. Y por eso dice la palabra que dice que los enemigos, o sea, nuestros enemigos, no porque nosotros querramos que ellos sean enemigos, sino porque claramente el Señor causa eso. Cuando el Señor llega a una vida, la transforma y hace que esa vida refleje su luz y su amor, claramente a aquellas personas que están en tinieblas no les va a gustar que les hagan ver que la luz haga reflejar lo malo que están viviendo aquellas personas. Aún nosotros, por hacer el bien y por exhortarles para que hagan las cosas bien, claramente eso siempre va a generar división.